Mucho antes de que Etelfrido grabara su nombre en la historia del norte, no existía una sola Northumbria, solo un mosaico de reinos inestables, siempre al borde de la guerra. La tierra misma se sentía inestable, sus fronteras cambiaban con cada generación y sus gobernantes rara vez estaban seguros. El poder no se heredaba tanto como se tomaba y se perdía con la misma facilidad. Al norte se encontraba Bernicea, un reino costero y duro construido tanto sobre la supervivencia como sobre la ambición. Sus primeros reyes, como Ida de Bernicea, mantuvieron su posición frente a la presión implacable de los reinos britónicos circundantes. Estos no eran enemigos lejanos, sino amenazas inmediatas que avanzaban desde las colinas y las antiguas tierras romanas, decididos a recuperar lo que se había perdido. Cada victoria era temporal, cada derrota potencialmente fatal. Más al sur, el reino de Deira se extendía por tierras más ricas, centrado en la antigua ciudad romana de Eboracum, que más tarde se convirtió en la ciudad de York. Pero la riqueza no trajo estabilidad. Dinastías rivales competían por el control. Ningún rey gobernaba sin cuidarse la espalda. Fue en este paisaje fracturado y violento donde Etelfrido se levantaría, un hombre que no solo gobernaría, sino que cambiaría el destino del norte. Un verdadero caudillo pagano antes de que el cristianismo se extendiera por la tierra. Esta es su historia. Etelfrid nació en un linaje ya impregnado de poder y leyenda, hijo de Etelric de Bernicia y nieto de Ida de Bernicia, el primer rey conocido del reino ángulo de Bernicia. Las antiguas crónicas lo recuerdan como un gobernante durante 12 años y le atribuyen el fortalecimiento de la sede real en el castillo de Bamburgh, la gran fortaleza frente al mar del norte. Sin embargo, esta dinastía, la Casa de los Sidingas, no era antigua según los estándares de la realeza. Había surgido en la inestable era de las migraciones, cuando nuevos pueblos forjaron reinos a partir de la sombra decadente de Roma. Aún así, el linaje que heredó Etelfrido no era uno común. Las genealogías de los reyes anglosajones remontaban su linaje hasta Odín, el principal de sus dioses. Ya fuera creída completamente o moldeada por la tradición, tal afirmación tenía peso. Esto colocaba a Etelfrid no solo entre hombres de rango, sino entre aquellos que pensaban gobernar por una especie de herencia divina, su autoridad ligada a la voluntad de los antiguos dioses mismos. De sus primeros años poco es seguro, pero no es difícil imaginar el mundo en el que fue criado. Si creció hasta la adultez dentro de los ventosos salones de Bambra, habría sido moldeado por su dura belleza y su constante preparación para la guerra. Desde joven habría sido entrenado para la batalla, endurecido con lanza y espada, instruido en las artes del mando y enseñado la estricta disciplina que se espera del hijo de un rey. Junto con esto, habría estado impregnado de las creencias de su pueblo, los ritos, los sacrificios y las historias antiguas que unían a los guerreros y a los dioses. En un mundo así, la realeza no era solo cuestión de poder, sino de destino. Etelfrid llegó al trono de Bernicia alrededor del año 593, pero no fue a través de una sucesión simple e incontestada. Aunque era hijo de Etelric de Bernicia, el trono probablemente había pasado antes a manos de Hussar, lo que sugiere una ruptura en la línea gobernante. Cuando Etelfrid emergió como rey, pudo haber marcado la restauración del poder de su familia, ya fuera por la fuerza, maniobras políticas o el colapso de una pretensión rival. En esa época, el linaje por sí solo nunca era suficiente. Una corona tenía que asegurarse tanto como heredarse, y Etelfrid demostró estar a la altura de esa tarea. El historiador Beda describe a Etelfrid como una figura de efectividad casi aterradora, un caudillo cuyo nombre se volvió sinónimo de la derrota de los britanos. Aunque seguía siendo pagano, gobernando antes de que la luz del cristianismo llegara a Northumbria, Etelfrid es descrito como superior a todos los demás gobernantes ingleses en su destrucción de los reinos nativos.
Beda, buscando una comparación que su audiencia pudiera entender, lo compara con Saúl, un guerrero elegido para la conquista, pero que carecía de la verdadera fe. Bajo el mando de Ethelfrid, la guerra no era simplemente saqueo, era transformación. Las tierras no solo eran tomadas, sino vaciadas. Las poblaciones britónicas eran expulsadas, obligadas a pagar tributo, sus territorios repoblados por guerreros anglos, remodelando el tejido mismo del norte. Es dentro de esta brutal expansión que algunos le han atribuido un papel en la sombría pero legendaria batalla de Catred, recordada en la tradición galesa como una derrota catastrófica para los britanos. Allí, una gran hueste celebrada en la poesía posterior por su valentía marchó contra el creciente poder anglo solo para ser completamente aniquilada. Si Ethelfrid realmente fue el artífice de esa destrucción, eso ejemplificaría precisamente por qué él se distingue de otros reyes de su época. Él no fue simplemente un defensor de Bernicia, sino un agresor de voluntad implacable, atacando profundamente en tierras enemigas, aplastando coaliciones antes de que pudieran consolidarse y asegurándose de que la resistencia no terminara en un punto muerto, sino en la ruina. Fue bajo Ethelfrid que los límites de Bernicia se expandieron significativamente hacia el interior desde la costa y penetraron más en territorio británico. Beda relata cómo el creciente poder de Ethelfrid provocó temor mucho más allá de las fronteras de Bernicia. Para los primeros años del siglo VII, Ethelfrid ya había trazado un camino de conquista a través de los reinos britónicos, extendiendo su dominio con una certeza implacable que alarmó a sus vecinos. Aidan, el rey de Dalriada, un gobernante experimentado, cuya autoridad se extendía a través del mar de Irlanda. Decidido a detener a este caudillo del norte antes de que su poder se volviera demasiado grande, Aidan reunió lo que Beda llama un ejército inmenso y poderoso, congregando a una gran hueste en un esfuerzo final por detener el avance anglo. Sin embargo, cuando las dos fuerzas se enfrentaron, tradicionalmente en la batalla de Dexestan, no fueron los números los que decidieron el día, sino la disciplina y ferocidad de la hueste de Ethelfrid. Aunque estaba en desventaja numérica, enfrentó la invasión de frente y la destrozó con una fuerza devastadora. Beda nos cuenta que casi todo el ejército de Aidan fue aniquilado, el campo quedó cubierto de caídos, mientras que el propio rey apenas logró escapar con vida. No fue simplemente una victoria, sino una destrucción tan completa que resonó durante generaciones. Desde ese día, Beda afirma que los reyes irlandeses en Britania no se atrevieron a hacer la guerra contra los ingleses de nuevo, un silencio de las armas que perduró incluso hasta la propia vida de Beda más de un siglo después. También hay una sombra más personal que se cierne sobre esta batalla. Entre las huestes de Aidan estaba Herring, hijo del antiguo rey Husar de Bernicia, un recordatorio de que esto no solo era un enfrentamiento de pueblos, sino también de pretensiones rivales. Su presencia sugiere que las viejas divisiones dentro de Bernicia no se habían olvidado. En la victoria, Ethelfrid aseguró tanto su reino como su dinastía, y al hacerlo se aseguró de que ninguna coalición del norte, ya fuera britónica, irlandesa o nacida del exilio, se levantara pronto con la fuerza suficiente para desafiarlo de nuevo. La unificación de Northumbria bajo Ethelfrid es uno de los momentos más importantes en la historia temprana de Inglaterra, pero la forma exacta en que sucedió no está clara. En ese momento, el norte estaba dividido en dos reinos separados, Bernicia al norte y Deira al sur, y a menudo eran rivales. Durante el reinado de Ethelfrid, los dos reinos se unieron, pero las fuentes no explican claramente cómo logró esto. La idea más común es que conquistó Deira por la fuerza. Ethelfrid ya era un líder de guerra poderoso y experimentado, así que tiene sentido que haya invadido el sur y tomado el control. Apoyando esta teoría está el exiliado Edwin de Northumbria, el príncipe legítimo de Deira, que se vio obligado a huir y pasar años en el exilio. Esto sugiere que su familia perdió el poder,
probablemente porque Ethelfrid había tomado el trono. Sin embargo, puede que no haya sido una sola conquista dramática. Algunos historiadores piensan que Deira pudo haber sido debilitada por problemas internos o amenazas externas, lo que facilitó que Ethelfrid tomara el control gradualmente. Otros creen que pudo haberlo gobernado primero de manera indirecta, como un señor supremo, antes de absorberlo completamente en su reino. Incluso existe una pequeña posibilidad de que las alianzas o acuerdos políticos hayan jugado un papel, aunque hay poca evidencia de esto. Al final, sin importar cómo sucedió, Ethelfrid se convirtió en el primer gobernante en controlar tanto Bernicia como Deira juntos. Esto creó el reino que ahora conocemos como Northumbria, un estado poderoso y unificado que dominaría el norte durante generaciones. Un dato curioso sobre el gobierno de Ethelfrid es que le otorgó la fortaleza de Dingide a su esposa Beba. El castillo fue renombrado en honor a Beba y se llamó Bebbanburg, que hoy conocemos como el Castillo de Bamburgh. En los últimos años de su reinado, quizás entre los años 613 y 616, Ethelfrid llevó sus guerras muy al oeste, atacando al reino britónico de Powys, en lo que se convertiría en uno de los episodios más inquietantes de su gobierno. En la batalla de Chester se enfrentó y derrotó a las fuerzas aliadas de los britanos, matando a su rey. La batalla en sí fue decisiva. Cerca de ahí se encontraba un gran monasterio donde se había reunido una gran cantidad de monjes. Según Beda, estos hombres no habían venido a luchar sino a rezar por el éxito del ejército británico. Sin embargo, a los ojos de Ethelfrido, esto no hacía que dejaran de ser parte del enemigo. Beda conserva la escalofriante lógica que se le atribuye, que aunque no portaban armas, se oponían a él mediante sus oraciones y, por lo tanto, debían ser contados entre sus enemigos. Actuando bajo esta creencia, Ethelfrido ordenó un ataque contra ellos antes de que comenzara la batalla principal. El resultado fue una masacre que, según se dice, alcanzó alrededor de 1.200 personas y apenas 50 hombres lograron escapar. La magnitud de la matanza es difícil de comprender, y las generaciones posteriores han tenido dificultades para interpretarla. Algunos han tomado el relato de Beda al pie de la letra, viéndolo como un claro ejemplo de la brutalidad de la guerra de los primeros tiempos, donde ni siquiera los hombres santos se salvaban si se pensaba que se oponían a la causa de un rey. Otros han sugerido una acción más fría y calculada, que Ethelfrido atacó primero a los monjes como una táctica, obligando a los britanos a romper formación y apresurarse a defenderlos, debilitando así su posición. Antes de que comenzara la batalla propiamente dicha. Cualesquiera que hayan sido sus motivos, el evento dejó una profunda impresión en la memoria histórica de Gran Bretaña. Fue un momento en el que la religión pagana del caudillo chocó con el orden moral emergente del cristianismo. También revela la naturaleza del gobierno de Ethelfrid, intransigente, implacable y sin restricciones. En Chester hizo más que derrotar a un ejército. Rompió una coalición, destrozó la resistencia en el oeste y se aseguró de que su poder se sintiera mucho más allá de las fronteras de Northumbria, incluso si el precio a pagar sería recordado como uno de los actos más oscuros de su reinado. La lucha entre Ethelfrid y la casa de Deira no fue simplemente un conflicto pasajero, sino una rivalidad profunda y duradera que moldeó el destino del norte. Cuando Ethelfrid tomó el control de Deira, la antigua línea real fue derrocada y su joven príncipe, Edwino, fue obligado al exilio. Durante años, Edwino vagó de corte en corte, un heredero desposeído cuya mera existencia representaba una amenaza para el gobierno de Ethelfrid. Hombres así eran peligrosos, ya que contaban tanto con el reconocimiento como con la lealtad de quienes recordaban el antiguo orden. Y así, Ethelfrid no solo buscó derrotarlo, sino borrarlo por completo. La huida de Edwin finalmente lo llevó a la corte de Redwald, uno de los gobernantes más formidables de la Inglaterra de los primeros tiempos. Su poder se extendía por toda Anglia Oriental y más allá. Ethelfrid, reacio a dejar las cosas al azar, envió mensajeros cargados de promesas de oro, instando a Redwald a matar a Edwin. Cuando el soborno falló, siguieron las amenazas. La guerra llegaría si Edwin no era entregado.
Por un momento parecía que la presión podría tener éxito y que el largo exilio de Edwin terminaría en traición. Sin embargo, según cuenta Beda, Redwald fue disuadido de este camino, persuadido por su esposa, quien le recordó que el honor no se puede comprar y que traicionar a un huésped mancharía su nombre para siempre. Eligiendo la guerra sobre el deshonor, Redwald reunió a sus fuerzas y marchó hacia el norte para enfrentarse a Ethelfrid. Los dos reyes se encontraron en el año 616 en la batalla del río Idol, donde se decidiría el destino de Northumbria. Ethelfrid, tomado por sorpresa y sin poder reunir toda su fuerza, se enfrentó a un enemigo que había venido preparado para una batalla decisiva. A pesar de su largo historial de victorias, esta vez la ventaja no era suya. La lucha fue feroz, pero al final Ethelfrid fue derrotado y muerto. Su reinado llegó a un final repentino y violento. Beda presenta el conflicto como una lucha por el destino de Edwin, pero probablemente iba más allá de eso. Debajo de la superficie había una lucha más amplia por la supremacía entre dos poderosos reyes, cada uno buscando moldear el equilibrio de poder en la Inglaterra temprana. Con la muerte de Ethelfrido, el largo exilio de Edwin llegó a su fin y la corona que perdió finalmente le fue restaurada. Pero la victoria pertenecía tanto a Redwald como a Edwin, un gobernante cuya fuerza, determinación y sentido del honor no solo desafiaron las amenazas de Ethelfrido, sino que también derribaron a uno de los caudillos más formidables de la época. El legado de Ethelfrido no terminó con su muerte, sino que en cambio transformó el curso del norte de Inglaterra durante generaciones. Cuando cayó en batalla, su reino pasó a manos de su rival Edwin de Northumbria, quien reclamó tanto Deira como Bernicia, uniéndolos bajo su propio gobierno. Mientras tanto, los hijos de Ethelfrido, Gianfrido, Osvaldo y Oswiu, fueron obligados a exiliarse en el norte. La caída de Ethelfrido marcó lo que se ha llamado una conmoción casi total en la política de la región. El poder pasó abruptamente de una dinastía a otra. Sin embargo, este revés no fue el fin de su linaje. Después de que Edwin fuera asesinado en la batalla de Hatfield Chase, el hijo de Ethelfrido, Eanfrid, recuperó brevemente Bernicia, y poco después Osvaldo restauró la autoridad de la familia sobre Bernicia y Deira, restableciendo su dominio. A partir de ese momento, los descendientes de Ethelfrido continuaron gobernando Northumbria hasta principios del siglo VIII. Sin embargo, hubo una transformación profunda dentro de ese legado. El propio Ethelfrido había sido un rey pagano, formado por los antiguos dioses y las duras tradiciones de una era de guerreros. Sus hijos, criados en el exilio entre reinos cristianos, regresaron no solo como gobernantes, sino también como conversos. Bajo Osvaldo y Oswiu especialmente, Northumbria se convirtió en un centro de poder cristiano, y el viejo mundo pagano que había definido la vida de Ethelfrido comenzó a desvanecerse. De esta manera, su legado es un contraste sorprendente. Forjó un reino a través de la guerra y el poder pagano, pero fueron sus herederos quienes lo llevaron hacia una nueva era religiosa, donde los dioses que él había honrado iban cediendo paso poco a poco a la cruz. Me gustaría agradecer enormemente a todos mis miembros. Su contribución realmente ayuda a que todos estos videos sean posibles. Un agradecimiento especial a Stephanie Hassan, Teresa Lux y John Seitz. Si disfrutaron el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir, y nos vemos pronto para otro perfil histórico.